Hoy en Teslabricos montamos las tapas de freno delanteras y traseras en rojo. Este vídeo es gracias a Diego Fernando, compañero del grupo de Telegram del Model 3 LFP. Bueno, vamos a comenzar el vídeo. Inicialmente, lo primero que vamos a hacer va a ser, si usamos protectores para las tuercas, retiramos esto, aflojamos, usamos el gato con la herramienta adecuada colocada debajo en los puntos de elevación del Tesla, y una vez allí, con las tuercas ya aflojadas, procedemos a levantar el coche y se me apagó la luz. Una vez que ya la rueda gira, ¿vale? Aflojamos las tuercas. Estas que son las que vamos a poner, ¿vale? Para la pinza delantera, ¿vale? Esto, así como lo veis, está montado, ¿vale? Quiere decir, estas chapitas que trae aquí, esta y esta de la otra punta, vienen sueltas, es decir, viene una bolsita. Yo lo monté siguiendo lo que me parecía como era la forma, ¿vale? Y efectivamente, ya montándola del otro lado, ya sé que esto es correcto, que es así. Entonces, fundamental, esto va a ir de esta forma, ¿vale? Siguiendo la misma forma del caliper, y vamos a dejar la de abajo, ¿vale? La chapita de abajo ya bien ajustada y apretada, que se va a calzar por aquí debajo. A ver si va a calzar. A ver si vamos a verlo. Calzará justo por aquí. No tocará el disco ni nada. Esa abertura que hay da justo, ¿vale? Lo que tenemos que controlar luego es que una vez que lo coloquemos, que no haya sonido a chapa, ¿vale? Quiere decir que el disco no esté rozando con la chapa esta del protector, del cobertor de caliper. Y luego la otra parte, la otra pieza, entrará por aquí, ¿vale? Ahora lo desarmo y lo montamos. Vale, en mi caso, como decía, la de abajo queda montada y desarmé la otra. Como comentaba antes, ¿veis? La chapa, el cobertor entró ahí, ¿vale? Y ahora aquí arriba, para poner esto, tenemos que poner la otra chapita que va a enganchar aquí. Está complicado, voy a tener que soltar el móvil y ponerlo y ajustarlo. Ya una vez colocado, ¿vale? Ahora ajustamos este tornillo de aquí, que es una llave Allen, con la tuerquita que tiene por el otro lado. Las dos herramientas, al menos con el kit que compré yo, me vinieron las dos. Y nada, ajustamos esto y a probar de que no roce. Vale, esto ya lo tenemos ahora montado, ¿vale? Está fijo. Y ahora lo que tenemos que ver, vale, ahí la chapa no toca nada, y por debajo tampoco, ¿vale? Perfecto. Y ya está. Y ahí tenemos puesto el de una rueda. Del otro lado es exactamente igual. Y ahora montamos los de atrás. Bueno, continuamos. Esta es la de atrás, ¿vale? La vamos a poner aquí. Una cosa sobre las delanteras, que hay que ser muy cuidadoso y revisar, ¿vale? Porque me ha pasado de que pensé que estaba bien y dije voy a revisar, y a la que la toqué la descuadré, ¿vale? O sea que hay que ponerla bien
y estar seguro de que lo estamos poniendo bien, ¿vale? O sea, es fundamental. Pensemos que estamos tocando los frenos, ¿vale? Yo esto se lo recomiendo a alguien que sepa y que crea que confíe mucho en su mano, ¿vale? No es para cualquiera. En el sentido de que, si bien no tocamos los frenos directamente, pero imaginemos que esta pieza, por aire o lo que sea, no está bien puesta y una frenada, un movimiento de lo que sea, que esto no esté bien cuadrado, se mueve, se sale y aquí puede armar la de Cristo, ¿vale? O sea, esto tiene que estar muy bien agarrado. Tengo que tener mucha certeza de lo que hacemos, ¿vale? Es fundamental. Yo esto lo hago porque, bueno, confío en lo que hago, pero lo dicho, esto no, yo no lo recomiendo que lo hagan. El que lo compró y lo tiene y lo quiere poner, guay, pero es delicado, ¿vale? O sea, bueno, medida de seguridad aparte, seguimos. Esta es lo mismo que la de adelante, ¿vale? Ponemos la chapita cruzada, irá aquí, entre el disco y esto. Obviamente aquí el disco, como es la rueda con donde está el motor, no puedo girarlo. Entonces lo único que tendré que hacer es meter un papelillo, ¿vale? Y ver que el papel pase. Si el papel pasa, cojonudo. Si el papel se traba, mal asunto, ¿vale? Vale, esta es la de arriba. Y la de abajo, muy similar a la anterior, ¿vale? A ver si se llega a ver. Vale, tiene que calzar ahí. Ahí. Y lo enganchamos a los dos con el tornillito que trae. Y para casa. Y esto quedó así montado. Este es ya el resultado final. Detrás. Delantera. Queremos dar las gracias por la aportación del vídeo a Diego y por eso os vamos a poner el código de referidos de Diego en la descripción del vídeo. Con ese código, si compráis un Model S, un Model 3, un Model X o un Model Y, os van a regalar 1500 kilómetros, tanto al que compra como al referido. Os agradecería que si os gusta el vídeo que le deis un like, os suscribáis y si tenéis la intención de comprar un vehículo Tesla, utilicéis su código de referido para que él se pueda aprovechar también de esos 1500 kilómetros. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo.